Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo es celebrado el 2 de abril de cada año. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2007 para aumentar la conciencia y la comprensión del autismo en todo el planeta. Dear friends, this year's World Autism Awareness Day is a chance to celebrate the creative minds of people with autism spectrum disorders and to renew our pledge to help them realize their great potential. El propósito principal es promover la inclusión, la aceptación y el apoyo a las personas con autismo, así como fomentar la educación sobre este trastorno neurológico. Durante el día se realizan a nivel mundial eventos y actividades destinadas a educar a la sociedad sobre el autismo y además a promover la igualdad de oportunidades para las personas con esta condición. Communities are judged by how their most vulnerable people are treated. To measure the success of our societies, we must look at how well we integrate people with different abilities. Education and employment are so important. Schools connect children to their communities. Jobs connect adults to their societies. People with autism deserve to walk the same path. By including children with different learning abilities in public schools, we can change attitudes and promote respect. En el vasto panorama de la neurobiología, el autismo emerge como un enigma fascinante, desafiando los paradigmas establecidos sobre la interacción social y la comunicación humana. En esta jornada conmemorativa del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, nos adentraremos en las complejidades del trastorno del espectro autista, en sus siglas TEA, explorando sus raíces neurobiológicas y las implicaciones para el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. Desde las primeras manifestaciones en la infancia, el autismo plantea interrogantes fundamentales sobre la diversidad del funcionamiento cognitivo y emocional. A través de avances tecnológicos y terapéuticos, buscamos desentrañar los mecanismos subyacentes y promover la inclusión plena de las personas con autismo en todos los ámbitos de la sociedad. Nuestro programa especial sobre el autismo en conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Hoy exploraremos este trastorno desde diferentes perspectivas junto a nuestra especialista Ileana Sotomayor Herrera, graduada en Cuba. Bienvenidos a nuestro programa especial sobre el autismo en conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Hoy exploraremos este trastorno desde diferentes perspectivas junto a nuestra especialista fisioterapeuta de origen cubano Ileana Sotomayor, graduada en el Instituto de Ciencias Médicas Dr. Carlos J. Finley de La Habana, Cuba. Bienvenida. Quizás antes de comenzar la entrevista nos gustaría conocer un poco más de ti. ¿Hace cuánto estás en El Salvador y qué haces aquí en tu trabajo por las comunidades de Chalatenango? Muchas gracias, Will, por la invitación a tu programa Central News El Salvador. Comentarte que sí, vivo acá desde hace muchos años ya, desde el año 95, y comencé mi trabajo en las comunidades en el año 1999, precisamente acá en Chalatenango, con una asociación de lisiados de guerra primeramente, y luego con la Asociación de Madres y Padres y Familiares Los Angelitos, acá en El Salvador, ¿verdad? Ya hace varios años, sí, que estoy por acá trabajando para el bien, digamos, de las personas con discapacidad, ¿verdad? Población adulta y la niñez también con discapacidad de este país. Los Angelitos, explícame qué es Los Angelitos. Sí, Los Angelitos, como te comentaba, es una asociación de padres, madres y familiares de niños y niñas con discapacidad. Reúne a estas familias, ¿verdad?, para procurar el bienestar y el cumplimiento de derechos, más que todo, de estos niños y niñas con discapacidad.
Iliana, ¿podrías comenzar explicándonos qué es el autismo y cómo se manifiesta? Sí, con gusto. El trastorno del espectro autista, así como se conoce, es un trastorno que afecta propiamente el cerebro. Y el cerebro del bebé se ve afectado en la formación justamente, cuando se está dando la formación del feto, por mutaciones genéticas que ocurren y que pueden ocurrir a través de genes que heredan la madre o el padre, o en la propia formación del bebé a la hora de la transmisión del óvulo del espermatozoide. A nivel genético hay una mutación y por esto se da en el desarrollo del cerebro este poco desarrollo o no desarrollo completo del cerebro del niño, y es por eso que se da lo que es este trastorno, ¿verdad? ¿Cuáles son los primeros signos que los padres deben observar para detectar el autismo en sus hijos? Gracias, Will, por tu pregunta, muy importante. De hecho, es importante detectar a temprana edad estas señales que nos dan los niños de que algo no está bien, ¿verdad? Como padres tenemos que ser observadores, porque el desarrollo normal del niño tiene etapas, ¿verdad? Tiene etapas. En cada etapa los niños deben ir reaccionando a diferentes estímulos, a diferentes aprendizajes, y si esto no está bien o tenemos duda como familia, es importante que nos acerquemos, ¿verdad? Nos acerquemos a las unidades de salud o centros donde sabemos que puede haber una detección temprana para que nuestros niños sean evaluados y referidos de manera oportuna para dar un seguimiento adecuado en este caso, ¿verdad? ¿Por qué se dice trastorno del espectro autista? Es un trastorno que es como un abanico grande en sus manifestaciones, por eso la palabra espectro, ¿verdad? Porque tiene muchas maneras y muchos modos de manifestarse, ¿verdad? No todos los niños van a tener los mismos síntomas, por así decirlo, o el mismo comportamiento. Vale decir que es un trastorno que afecta más que todo lo que es las relaciones interpersonales, puede afectar la comunicación, no necesariamente, ¿verdad? Pero sí la comunicación, la manera en que los niños se comunican con el resto de personas, y un poco también puede afectar lo que es el comportamiento. Para las personas que no conocen de este trastorno, pueden pensar que es un niño al que no se le ha dado, digamos, un tipo de enmarcación en su comportamiento, o pueden pensar que el niño es un poco berrinchudo o que el niño no se sabe comportar, pero no, tiene que ver con esa deficiencia, ¿verdad?, que ocurre en la que el niño va a tener dificultad para relacionarse con el resto de personas, para comunicarse, ¿verdad? Entonces sí, más que todo afecta a estas áreas, ¿verdad? Lo que es la relación interpersonal, la comunicación, ¿verdad? La manera en que ellos perciben su entorno y se comunican con él. ¿Esto afecta desde los primeros días de nacido al niño? Digamos, ¿es observable en esos momentos o no? No necesariamente desde los primeros días, ¿verdad? En la primera infancia sí se puede discernir este tipo de actitudes. Por ejemplo, son niños que, si hablamos ya propiamente de un niño con autismo, son niños que van a tener a veces un problema en su desarrollo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Niños que no van a interactuar con otros niños, que no se van a interesar por jugar, por imitar esto lindo que hacen los niños en sus primeros meses de vida, digamos 6, 8, 9 meses, que los niños imitan, ¿vea? Si le decimos cómo camina el abuelo, el niño va a imitar estas conductas, o cómo hace el indio, hagamos un viejito, aplaudamos. Son niños que muchas veces no tienen imitación, porque no se interesan, ¿verdad? No prestan este tipo de atención. Son niños también que muchas veces no miran a los ojos, ¿verdad? Están como divagan con los ojitos arriba cuando tú le hablas. Son niños que no contestan por su nombre, les hablas por su nombre y no contestan, no voltean a ver a la persona que está hablando. Son niños a veces que tienen aleteo de las manos, tienen movimientos en círculos, prefieren jugar solos, ¿verdad? Prefieren jugar solos. Ellos se interesan a veces por cosas tan sencillas como jugar, por ejemplo, con la naturaleza, con hojitas. Pueden tener juguetes bonitos, pero no se interesan por jugar con diferentes cosas. Pueden pasar mucho tiempo jugando con algo, ¿verdad? Con algo en particular. Son niños también, muchas ocasiones, que no les gusta el acercamiento y lo que es el acercamiento físico, ¿verdad? Que los toquen, que los besen, que los apapachen. Más bien rechazan este tipo de
de acercamientos, ¿verdad? Por así decirlo, porque no se sienten cómodos con estos acercamientos. También son niños que pueden tener malestar cuando hay mucho ruido, ¿verdad? Se muestran reacios o malhumorados en lugares donde hay mucho ruido, donde hay mucho tráfico, por así decirlo, o una música en alto volumen, ¿verdad? Esto es importante, sí. Ileana, ¿qué papel juegan las terapias y los tratamientos en el manejo del autismo y cómo han evolucionado en los últimos años? Sí, desde la terapia es muy importante, ¿verdad?, comentar que primeramente estos niños deben ser evaluados por un neurólogo, ¿verdad? Un neurólogo, pediatra, sería ideal para diagnosticar, ¿verdad?, este tipo de trastorno, porque este trastorno, como antes te decía, es un trastorno que tiene muchas manifestaciones. Hay niños, ¿verdad? Se conoce, por ejemplo, el síndrome de Asperger, que es un síndrome también que entra dentro del autismo, pero en el que el niño va a tener un conocimiento elevado, ¿verdad?, al de su edad. Son niños que aprenden solos a veces a poner un televisor, a manejar un control, a manejar una batidora eléctrica, un tostador. La mamá nos dice, yo en verdad no lo he enseñado, él aprendió solo, no sé ni cómo lo aprendió. Entonces sí, hay diferentes manifestaciones. Lo ideal es que sea evaluado por un neurólogo, como te decía, sus primeras síntomas, ¿verdad? Cuando la mamá detecta que el niño no platica, que tiene una edad en la que debe conversar y no conversa, o que no le gusta interactuar con otros niños, con el entorno, que se frustra por situaciones de la vida cotidiana. Es importante tomar contacto con un neurólogo pediatra para que sea evaluado por este especialista y luego pues el neurólogo refiere, ¿verdad?, a los diferentes especialistas. Puede ser un logopeda si tiene problemas del habla o de la comunicación, un educador para tratar lo que son los trastornos de interacción con el medio ambiente, con el resto, ¿verdad? Cabe decir que son niños que muchas veces se les dificulta el aprendizaje. Entonces, sí es importante que tenga una atención temprana con especialistas que pueden atender estos diferentes trastornos que requiere el niño, ¿verdad? De comunicación, de el área cognitiva o educación, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante en un primer momento que tomen contacto con los diferentes especialistas porque se ayuda, ¿verdad? Vale en este momento decir, Will, que no es una enfermedad. El autismo no va a cambiar, el autismo va a estar presente durante toda su vida, pero sí puede mejorar, ¿verdad?, la manera en que él se relaciona con el resto, en que él interactúa, sus conocimientos, la manera en que el niño aprende. Es importante mencionar que claro, hay diferentes maneras de ayudar, ¿verdad?, a un niño con este tipo de situación. ¿Cuál es tu opinión, Ileana, sobre la inclusión de personas con autismo en la educación y el mercado laboral? Sí, de hecho, en la medida que los padres y familiares se interesen, ¿verdad?, por tratar el trastorno, pues el niño va a ser un niño con más plenitud, digamos, con más autosuficiencia, ¿verdad?, en su vida cotidiana. Y claro que es un niño que es puede perfectamente ir a una escuela de curso regular para ser tratado y atendido como el resto de los niños, ¿verdad? De hecho, es por lo que se lucha, ¿verdad? Porque los niños con autismo tengan iguales oportunidades a nivel de educación, a nivel laboral en un futuro. Claro que esto se va a ver, como te digo, limitado dependiendo del área que ellos logren desarrollar o no. Hay niños con autismo, por ejemplo, que nunca llegan a hablar, ¿verdad? Nunca llegan a tener un lenguaje fluido. Otros niños que sí, ¿verdad?, que tienen un lenguaje fluido, un lenguaje excelente, cognitivamente igual. Hay niños, como te digo, que logran tener conocimientos igual al resto, otros que se les dificulta. Entonces, pero sí, no quiere decir que el niño no pueda ir a la escuela o tener una enseñanza a un nivel básico como el resto. Hay niños, bueno, con autismo que han logrado tener estudios superiores también, ¿verdad?, llegar a una universidad, ser excelentes en lo que se preparan, en sus carreras. Bueno, de hecho hay científicos que han sido grandes, digamos, legados, que han dejado grandes legados en la historia de la humanidad, como Albert Einstein, como Mozart, como Bill Gates, que han sido autistas, ¿no? Se les detectó autismo desde pequeños, desde que nacieron prácticamente, y han dado grandes aportes a la humanidad. Ileana, ¿qué consejos le darías tú a las familias y comunidades para apoyar a las personas con autismo y promover su inclusión?
Sí, muy importante la pregunta que me haces, Will, desde la valoración que hacemos nosotros como terapeutas, ¿verdad? La sociedad juega un papel muy importante, ¿verdad? Es importante educar a nuestras familias y a nuestros niños en el respeto a la diversidad. Los niños con autismo son niños que pueden parecer diferentes, pero no por esto dejan de tener derechos. Son personas también y tienen derechos, ¿verdad? Derechos a la inclusión, a participar de manera plena y efectiva en la sociedad en que se desenvuelven. Es importante para nosotros educar en ese sentido, ¿verdad? Al resto. Son niños que tal vez sí les cuesta un poco interactuar con la sociedad, con el resto de personas, a veces comunicarse, pero si en la medida que educamos al respeto a la diversidad, las diferencias, pues también en esa misma medida damos la oportunidad para que estos niños participen en la sociedad, se desenvuelvan de manera autónoma y efectiva, ¿verdad?, dentro de ella. Bueno, Ileana, te agradecemos mucho la participación en este día que se celebra el Día Internacional o el Día Mundial de la Concienciación hacia el Autismo, ¿verdad?, promovido por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y te agradecemos mucho tu participación. No cabe duda que muchas familias que están de alguna manera con este reto, ¿no?, con este desafío de tener hijos o hijas con autismo, les será de mucha utilidad, ¿verdad?, para ellos estas orientaciones. Algo importante que en la actualidad cibernética debemos tomar en cuenta son las nuevas tecnologías, pues son un apoyo necesario para que las personas que padecen de autismo puedan integrarse dentro de sus comunidades, así como también la posibilidad de defender y acceder a los derechos que son inherentes en todos los seres humanos. Este tipo de tecnología puede contribuir a derrumbar las barreras, estigmas y prejuicios que existen para esta condición y donde todos los que la padecen puedan gozar de una mayor participación, integración, igualdad y aceptación dentro de la sociedad. Hoy hemos aprendido mucho sobre el autismo y cómo afecta a las personas en diferentes formas. Es importante recordar la importancia de la inclusión y la aceptación en nuestra sociedad. Nos despedimos reflexionando sobre cómo podemos ser más comprensivos y solidarios con las personas que viven con este trastorno. Soy Willy Franco, periodista y productor de TV, y les envío un fuerte abrazo desde El Salvador, en Centroamérica, allí donde quiera que se encuentren viéndonos. Muchas bendiciones.